Bien, bueno, vamos a iniciar entonces con la tercera unidad, que es la unidad que corresponde a los carbohidratos. Sería nuestra segunda clase de biomoléculas, ¿verdad? Que estudiaríamos. Aunque bueno, ya los carbohidratos, ustedes ya los han visto en otros espacios, ¿verdad? En biología. Y bueno, sabemos, ¿verdad? Que en el caso de los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Si se recuerdan, habíamos dicho que las proteínas eran los más abundantes en los seres, en el cuerpo humano, ¿verdad? Pero en la naturaleza, los más abundantes son los carbohidratos. Y nos acordaremos, ¿verdad? Y esto pues lo vimos allá en biología, que los carbohidratos son productos, ¿verdad? O se originan a partir de lo que es la fotosíntesis, ¿verdad? Y pues, aquí vemos la ecuación resumida, nos acordamos, ¿verdad? Que en los cloroplastos, pues el dióxido de carbono y el agua, junto con la energía del sol, pues son transformados en lo que son los carbohidratos y oxígeno, ¿verdad? De hecho, esta fórmula, ¿verdad? Que vemos acá, para los carbohidratos es la que pues les dio este nombre, ¿verdad? En algún momento se creyó que los carbohidratos pues eran eso, eran hidratos de carbono, es decir, átomos de carbono que tenían fijas moléculas de agua, pero pues aquí se los puse, ¿verdad? Estudios estructurales posteriores, ¿verdad? Es decir, con el avance de la tecnología, indicaron, ¿verdad? Que realmente no son hidratos, porque si fueran hidratos, nosotros pues podríamos poner el azúcar en una olla, calentarla y el agua se desprendería y nos quedaría el carbono, ¿verdad? Ahí, porque es lo que implica, ¿verdad? Esto, cuando decimos que son carbohidratos, es decir, son carbonos hidratados, y eso no ocurre, ¿verdad? Sabemos, si a ustedes pues les gusta cocinar, ¿verdad? En el caso del caramelo, pues sabemos que en el caso del azúcar, ¿verdad? Cuando se calienta, pues no nos queda el carbono ahí, ¿verdad? En la olla. Entonces realmente no son hidratos, pero pues el nombre ya está como muy generalizado, ¿verdad? Y siguen conociéndose con este término de carbohidratos, aunque, como les digo, pues realmente no son, ¿verdad? Hidratos. Luego, ¿por qué son importantes los carbohidratos para nosotros? Nos lo recordaremos, ¿verdad? Que el ser humano utiliza, ¿verdad? El contenido energético de los carbohidratos que forman parte de los alimentos para producir y almacenar energía en la célula. Sabemos pues que los carbohidratos constituyen, ¿verdad? La base de nuestra alimentación, ¿verdad? En el caso de lo que son el arroz, lo que es el maíz, lo que son los frijoles, lo que es el pan, ¿verdad? Todo lo que son el trigo, las harinas y sus derivados, ¿verdad? Entonces constituyen nuestra fuente principal de energía, ¿verdad? Y quizá esta es la función que nosotros tenemos como más arraigada, ¿verdad? Cuando se nos pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la función de los carbohidratos en los organismos vivos? Pues la primera respuesta que solemos escuchar es esta, que son la fuente de energía. Pero no es la única, ¿verdad? También hay carbohidratos que tienen funciones estructurales, ¿verdad? Como es el caso de la celulosa, ¿verdad? En las plantas que contribuye, ¿verdad? A lo que es la pared celular. Y vamos a ver más adelante que también hay cierto, cuando miremos polisacáridos, ¿verdad? Que hay algunos que constituyen, ¿verdad? El exoesqueleto, ¿verdad? Para muchos animales, ¿verdad? Y una que quizá es menos conocida para nosotras es que funcionan como moléculas, ¿verdad? De reconocimiento celular, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en el caso del coronavirus, ¿verdad? Que causa el COVID, en esa estructura de los virus, pues hay una parte que es de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que permite, ¿verdad? A ciertos virus poder unirse, ¿verdad? Con las células que van a ser luego infectadas, ¿verdad? Y ahí pues vamos a ver también algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo esa es otra función, ¿verdad? Que cumplen los carbohidratos. ¿Y cómo definimos? Entonces, si decimos que los carbohidratos no son hidratos, pues la definición actual, ¿verdad? O el término apropiado para referirnos a los carbohidratos es decir que los carbohidratos son
hidroxi. Recordemos que poli significa varios o muchos, ya que tenemos muchos grupos hidroxilos en compuestos que son aldehídos o cetonas, ¿verdad? Eso que podemos ver ahí, ¿verdad? El término carbohidrato incluye a los polihidroxialdehídos, a las polihidroxicetonas y a todos aquellos compuestos que se hidrolizan, ¿verdad? Con facilidad para dar estos compuestos que cumplen con esta característica, ¿verdad? Hay otros nombres por el cual podemos conocer a los carbohidratos, ¿verdad? Quizá ustedes ya los han escuchado, ¿verdad? También se les conoce con el nombre de sacáridos o con el nombre de azúcares, ¿verdad? También son términos generales para referirnos a los carbohidratos. Y cuando hablamos de los carbohidratos, pues los carbohidratos pueden clasificarse, ¿verdad? Siguiendo diferentes criterios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los 4 criterios, ¿verdad? De clasificación, dependiendo de la complejidad o qué tan compleja sea la estructura, se hablan acerca de lo que son los carbohidratos simples, lo que nosotros conocemos con el nombre de monosacáridos, ¿verdad? La glucosa, la manosa, por ejemplo, la galactosa son ejemplos de carbohidratos simples. Ya cuando hablamos de 2 o más monosacáridos unidos, pues ya reciben el nombre de carbohidratos complejos, ¿verdad? Ya, por ejemplo, los polisacáridos son ejemplos de carbohidratos complejos. También se pueden clasificar de acuerdo con el tamaño que tengan, ¿verdad? Es decir, de acuerdo a cuántos átomos de carbono tengan. Y aquí pues nos recordaremos, ¿verdad? De aquellos prefijos que nos aprendimos en nuestras clases de química general. Por ejemplo, para un carbohidrato de 4 carbonos se utiliza el nombre de tetrosa, para el de 5 pentosa, para el de 6 hexosa, para el de 7 heptosa. Aquí ya podemos ir identificando, ¿verdad? Una característica con respecto a los nombres, y es que los carbohidratos tienen la terminación osa, ¿verdad? A diferencia de las enzimas, que si se recuerdan decíamos que las enzimas tienen la terminación asa, cuando hablábamos de lactasa, ureasa, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí en el caso de los carbohidratos, pues el nombre, bueno, justo estos ejemplos que les decía yo, ¿verdad? Glucosa, galactosa, manosa, todos ellos tienen la terminación osa, que es pues el sufijo, ¿verdad? Característico de los carbohidratos. Luego, dependiendo de cuál sea la función carbonilo que tengan, podrán clasificarse como aldosas si tienen la función aldehído o un equivalente acetal, ¿verdad? Y si tienen la función cetona, pues se van a llamar cetosa, ¿verdad? Y entonces aquí pues serán aquellos que específicamente tengan la función cetona o también que tengan ahí, ¿verdad? Un equivalente acetal. Y la última es clasificación es de acuerdo con su reactividad. Como algunos de ellos tienen la función aldehído, si ustedes se recuerdan, los aldehídos de orgánica 2, ¿verdad? Los aldehídos pueden oxidarse a ácidos carboxílicos. Si ellos se oxidan, entonces provocan que otro compuesto se esté reduciendo, ¿verdad? Entonces se pueden clasificar como azúcares reductores o como azúcares no reductores, ¿verdad? Entonces aquí, como les decía, los azúcares reductores, es decir, los que van a provocar la reducción de alguien, van a ser aquellos que puedan ser oxidados. En el laboratorio, los reactivos que se utilizan son el reactivo de Tollens, el reactivo de Benedict o el reactivo de Phoenix, ¿verdad? Entonces, cualquier carbohidrato que sea oxidado o que dé positivo, ¿verdad? Cualquiera de estas 3 pruebas va a ser considerado un azúcar reductor. Aquellos que no pueden ser oxidados por ninguno de estos 3 reactivos, entonces se conocen como azúcares no reductores, ¿verdad? Y de hecho pueden mezclarse, ¿verdad? Algunos de estos términos. Podemos tener, por ejemplo, aldotetrosa, ¿verdad? Es decir, ahí combinamos y en ese nombre, cuando decimos aldotetrosa, entonces estamos diciendo que es un carbohidrato que tiene una función aldehído y que además tiene 4 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces es posible poderlas tener. Aquí, como les decía, los carbohidratos simples son los monosacáridos, mientras que los carbohidratos complejos, pues como ya les decía, van a tener 2 o más monosacáridos unidos, y ahí entonces, si solamente tiene 2, hablaremos de disacáridos, o si tienen entre 3 y 10, se conocen con el nombre de oligosacáridos, y aquellos que tienen más de 10 unidades de monosacáridos unidas entre sí,
pues ya reciben el nombre de polisacárido, ¿verdad? Que esto también estoy segura que ya se lo sabían. Y bueno, eso que les decía, ¿verdad? El sufijo osa se usa, ¿verdad? Habitualmente para designar los compuestos como los sacáridos, ¿verdad? O los carbohidratos o los azúcares, como ya mencionábamos. Y aquí, pues vemos, ¿verdad? Eso que les decía yo, de que se pueden combinar los nombres. Por ejemplo, esta sería la estructura de una aldohexosa. Ya decíamos, los carbohidratos se pueden definir como polihidroxi. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que hay 5 grupos OH, aldehídos, y entonces ya nos acordaremos, ¿verdad? Ya de nuestras clases de orgánica, que siempre en los aldehídos el carbono del grupo carbonilo tiene la posición número 1, ¿verdad? Entonces por eso lo vamos a numerar en este sentido. En el caso de las cetosas, entonces ya nos acordaremos, ¿verdad? Que en las cetonas el grupo carbonilo está unido a 2 átomos de carbono, ¿verdad? Y la mayor parte de las cetosas que existen en la naturaleza tienen el grupo carbonilo en una posición particular, que es el carbono 2, ¿verdad? Que es el segundo en la cadena. Ahí nos acordaremos, ¿verdad? Que las cetonas se enumeran por el extremo más próximo al grupo carbonilo y se ha encontrado pues que en la mayor parte, ¿verdad? De las cetosas, ese grupo carbonilo pues va a estar en esta posición 2. Esta sería un ejemplo de una cetohexosa. Ya aquí pues recordemos el de ex viene de 6 y ceto pues viene de la función carbonilo cetona, ¿verdad? O esta que les decía yo, ¿verdad? Un ejemplo de una aldotetrosa, o podríamos tener una cetotetrosa, ¿verdad? Otra característica que quizá ya ustedes, pues viendo esta estructura, les ha venido a la mente, es el hecho de que los carbohidratos tienen varios carbonos asimétricos, ¿verdad? Bueno, dependiendo de cuántos carbonos sea la cadena. En este, por ejemplo, en esta aldotetrosa, tendríamos que estar claras que este carbono 2 y este carbono 3 son carbonos asimétricos, ¿verdad? O carbonos quirales, ¿verdad? Son carbonos que están unidos a 4 grupos diferentes, ¿verdad? Y por eso entonces podrán existir como estereoisómeros, ¿verdad? Solo para que lo vayamos teniendo presente, esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Recordar, ¿verdad? Esto que les decía yo de los carbonos quirales, son carbonos que están unidos a 4 grupos diferentes y que tienen la característica de que cuando usted lo coloca frente al espejo, entonces puede tener, así como las manos, como aprendieron en Orgánica 1, ¿verdad? Las manos son imágenes en el espejo, usted las pone, ¿verdad? Así, frente a frente, pero cuando usted las quiere superponer, entonces realmente las manos no se superponen, ¿verdad? Y eso, pues lleva, ¿verdad? O ha permitido, ¿verdad? Establecer que en los organismos vivos domina una de estas formas, ¿verdad? Uno de estos estereoisómeros, una forma enantiomérica en particular, que es la de los D. Aquí pues se acordarán, bueno, no sé, ¿verdad? Si se acuerdan allá de Orgánica 1, ¿verdad? Dependiendo, este término de, viene de dextro, que quiere decir derecha, y la L viene de levo, que quiere decir izquierda, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, el carbohidrato más sencillo, ¿verdad? Que es el gliceraldehído de 3 carbonos. Este sería el D-gliceraldehído, que tiene este grupo H de este carbono quiral del lado derecho, ¿verdad? Mientras que este sería el L-gliceraldehído, que tiene el grupo H de este carbono quiral de el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces en la naturaleza predomina, ¿verdad? Lo que son los D monosacáridos. Y de hecho, aquí podemos ver, espero yo que la puedan ver bien, ¿verdad? Lo que serían los monosacáridos, las aldosas más comunes, ¿verdad? Bueno, o las aldosas que se conocen, ¿verdad? Pero aquí, si se fijan, todas son D. Ahí pueden ver ustedes la letra D. Y si se fijan, aquí están en el recuadro, que es a lo que hace referencia cuando nosotros decimos que los azúcares que existen en la naturaleza predominan en la forma D
se utiliza, ¿verdad? Aquí se los escribí, el prefijo D o L para designar la orientación alrededor del carbono quiral más alejado del grupo carbonilo, ¿verdad? En el caso del gliceraldehído, pues como solamente tiene un carbono quiral, que es este, pues nos referimos a este, ¿verdad? Luego aquí, ya en el caso de la eritrosa y de la treosa, que ya son ejemplos de aldotetrosas, pues entonces ya tenemos dos carbonos asimétricos. El carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo sería este, y tiene el grupo H del lado derecho. En el caso de la arabinosa, por ejemplo, que ya sería una aldopentosa, el carbono asimétrico más alejado sería este. Y en el caso, por ejemplo, de la glucosa, que sería una aldohexosa, este sería el carbono asimétrico más, o el carbono quiral, ¿verdad? Más alejado. Entonces ahí lo podemos ver. En todas ellas, ese grupo H está del lado derecho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí o si vamos bien. Oh, ya se fueron a dormir. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Bueno, estos serían los ejemplos. Ya, por ejemplo, si nosotros pensamos, ¿verdad? La diferencia entre una aldosa y una cetosa es que, por ejemplo, aquí decíamos el gliceraldehído, que es de 3 átomos de carbono, tiene un centro asimétrico. En el caso de la dihidroxiacetona, que sería la cetosa más pequeña, ya aquí, si ustedes se fijan, ya no hay carbonos quirales, porque este carbono está unido a 2 hidrógenos y este también unido a 2, ¿verdad? Ya decíamos, para que sea un carbono quiral, tiene que estar unido a 4. A 4 grupos diferentes, aquí están unidos a 2 iguales. Entonces, la dihidroxiacetona no puede existir en esta forma de OL. Es a partir de los 4 carbonos. Y entonces aquí si se fijan, en el caso, por ejemplo, de la eritrosa, decíamos que la eritrosa tenía 2 centros quirales, porque tiene la función aldehído, ¿verdad? Pero si se fijan, en el caso de la eritrulosa, que sería una aldotetrosa, únicamente tenemos un carbono quiral, ¿verdad? Porque como ahora la función es la función cetona, ya estos carbonos que están en la primera posición no es la función aldehído, pero tampoco es un carbono quiral, ¿verdad? Porque está unido a 2 grupos. Entonces lo que podemos ver es que hay un carbono quiral menos en las cetosas de el que hay en la aldosa, ¿verdad? Con igual número de átomos de carbono. Por ejemplo, cetosa, ¿verdad? De 5 carbonos únicamente hay 2, la ribulosa y la celulosa, perdón. Mientras que si miramos aquí, en el caso de las aldosas, habían 4, ¿verdad? Es decir, el hecho, ¿verdad? De que tengan un carbono quiral menos, hace que tengamos menos, ¿verdad? Miembros para igual número de átomos de carbono. Y en el caso de las de 6 carbonos, tenemos que únicamente tienen 3 centros quirales, estos que vemos aquí de color rojo, ¿verdad? Pero siempre aquí este D, como decíamos, hace referencia a la disposición del grupo H del carbono quiral más alejado de la función carbonilo, ¿verdad? Aquí está aquí en recuadro porque, bueno, ustedes podrían preguntarse, ¿verdad? O asustarse, nos tenemos que saber todas estas estructuras, por lo menos tienen que saberse 2, de la cetosa, la de la D-fructosa y de las aldosas, tienen que saber al menos la estructura de la D-glucosa, ¿verdad? Aquí pues uno puede utilizar diferentes técnicas, ¿verdad? Para memorizárselas, pero por ejemplo, cuando a mí me tocó aprendérmelos, me los aprendí derecha, izquierda, derecha, derecha, ¿verdad? Lo de los grupos OH, si ustedes se fijan, para ubicarlos en el caso de la glucosa y en el caso de la acetosa, que sería la fructosa, pues aquí sería izquierda, derecha, derecha, ¿verdad? Porque como ya decíamos, las cetosas van a tener el grupo carbonilo
en la posición 2. Si no lo tuviera, entonces se parecería al de la glucosa, ¿verdad? Que sería derecha, izquierda, derecha, derecha. Pero bueno, eso fue lo que me sirvió a mí. No sé a ustedes si les va a servir, pero son esas dos las que tenemos que saber, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y ¿por qué? ¿Verdad? Porque basta con que nos sepamos esas únicas dos, es porque hay, y aquí sí se recordarán, ¿verdad? Cuando vimos las isomerasas en las enzimas, decíamos que habían unas que se llamaban epimerasas, ¿verdad? Y yo les decía, allá cuando miremos carbohidratos vamos a ver ejemplos de esto. Pues bueno, porque en el caso de los carbohidratos se da, ¿verdad? La presencia de estos, de los que son los epímeros, ¿verdad? En este caso yo les he puesto que son azúcares, ¿verdad? Pero el término en general aplica para cualquier compuesto, ¿verdad? Es decir, compuestos que solo difieren en la estereoquímica de un carbono. Es decir, todo el resto de la estructura es igualita, excepto en un carbono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta que les estaba diciendo yo, ¿verdad? Que es la glucosa, si ustedes la comparan con la manosa, pues el hidroxilo del carbono 5 en ambas está del lado derecho. En el del carbono 4, también en ambas está del lado derecho. En el del carbono 3, en ambas está del lado izquierdo. En lo único que se diferencia, la de glucosa y la de manosa, es en la disposición, ¿verdad?, de los grupos en torno al carbono 2. Y por eso entonces diríamos que la de manosa es el epímero en el carbono 2 de la glucosa. O al revés, que la glucosa es el epímero en el carbono 2 de la manosa, ¿verdad? Porque tienen la misma estructura, las mismas disposiciones en el espacio, excepto en torno a un carbono, ¿verdad? Y, por ejemplo, si ustedes piensan en la galactosa, pues ahí se analizan, ¿verdad? La disposición en torno al carbono 2 entre la galactosa y la glucosa es la misma, en el carbono 3 es la misma, en el carbono 5 es la misma, pero en torno al carbono 4, ahí es donde diferencian, ¿verdad? Se diferencian en torno a la estereoquímica de un solo átomo de carbono. Y por eso la de glucosa sería el epímero en el carbono 4 de la D-galactosa, o la D-galactosa es el epímero en C4 de la glucosa. No sé si queda claro esto, jóvenes. ¿O hay alguna pregunta? No, Liz, vamos a ver más adelante. No, no, más adelante no. No, Bueno, cuando nos pongan los ejercicios, ahí es cuando compruebo yo. bueno, está bien. Entonces, pasemos a este, ¿verdad? Aquí está el ejercicio. ¿Cuál sería el azúcar? ¿Cuál azúcar, perdón? Sería el epímero C3 de la D-silosa. ¿Cuál azúcar es el epímero C5 de la D-alosa? ¿Y cuál azúcar es el epímero en C3 de la fructosa? Bueno, cópienlo y de ahí les voy a volver a las estructuras. ¿Ya lo copiaron? ¿O todavía no? Bueno, yo creería que sí, ¿verdad? Bueno, entonces, comencemos con el último, porque es la primera diapositiva que nos aparece. ¿Cuál sería el epímero en el carbono 3
de la D-fructosa. ¿Cuál es el epímero de la C3 del carbono 3? El epímero en el carbono 3. O sea que van a ser igualitas en todo, excepto en el carbono 3. Van a ser igualitas en todo, excepto en el carbono 3. ¿Cuál sería el epímero en el carbono 3 de la, aquí está, ¿verdad? La D-fructosa. Santiago, ¿por cuál vas? Pues ya te pasé. Pues. Ay, perdón. ¿Cuál sería, chica? ¿Cuál sería? El que tiene el doble enlace. Es que todas tienen doble enlace. Bueno, aquí se lo vuelvo a poner la definición de epímero, ¿verdad? Los epímeros son compuestos que solo difieren, perdón, en la estereoquímica de un carbono. El átomo de carbono cuya configuración es opuesta, generalmente se especifica y esa es la que les estoy diciendo, ¿verdad? En el caso de la de fructosa les estoy pidiendo el epímero en el carbono 3. Entonces van a diferir, o sea, o van a tener de diferente, ¿verdad? Únicamente la estructura o la configuración, ¿verdad? Respecto a un solo átomo de carbono. ¿Cuál sería? En el caso de la D-fructosa. ¿Cuál sería? Y que es que deben de ser iguales, ¿verdad? O contrarias. Tienen que ser iguales excepto en un carbono, que en este caso es el carbono 3. Porque así decía el enunciado, ¿verdad? ¿Cuál azúcar es el epímero en el carbono 3 de la D-fructosa? O sea, van a ser iguales en todo, excepto en la configuración del carbono 3.
Miren por cuál voy. Por aquí, miren. Por aquí. Todo va a ser igual, excepto en el carbono 3. Lo primero es que tendrían que estar claros cuál es el carbono 3, ¿verdad? Como ya les decía, en las cetonas numeramos por el extremo más próximo al grupo carbonilo. Sí, bueno, entonces este es el 10. El carbonilo sería el 2 y este sería el 3. La D fructosa sería el OH a la derecha y el hidrógeno a la izquierda. Sí, pero ahí están las estructuras. ¿Cuál sería? ¿Cuál de esas cetosas que está ahí sería el epímero en el carbono 3 para la D fructosa? Un segundo. 39. La D, la desicosa, porque la desicosa tiene igual la parte de abajo, pero en el carbono 3 hay una diferencia. Muy El bien, OH es, ¿Tú lo cuentas? muy bien. Sí, es la desicosa, ¿verdad? Porque si se fija, bueno, pues ya decíamos que es un carbono no quiral, ¿verdad? Pero son iguales. Este grupo carbonilo también es igual. Si lo vemos de abajo hacia arriba, tienen igual el CH2OH. Este carbono, las dos tienen el grupo H del lado derecho, el hidrógeno del lado izquierdo. En este carbono también. Y en lo único que se diferencian es justo en el carbono 3, ¿verdad? Porque ya decíamos, en el caso de las cetonas, numeramos por el extremo más próximo al grupo carbonilo. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Muy bien. En lo único que son diferentes, la D fructosa y la D sicosa es en la disposición o en la configuración del carbono 3. Muy bien. Esa sería la respuesta al tercero, ¿verdad? Que era cuál azúcar es el epímero en C3 de la fructosa. Sería la D sicosa. Muy bien. Ahora, las otras dos eran cuál sería el epímero en el carbono 3 de la D silosa y cuál sería el epímero en el carbono 5 de la D alosa. Entonces ahí les doy chance para que vean las estructuras, las analicen. No le des. No le des. Ay, perdón. I was in inertia, mister. I was in inertia. Ay, perdón. Bueno, ¿cuál sería el epímero en el carbono 3 de la decilosa? Aquí está la decilosa por si no la habían encontrado. sí, ya, ya. Ay, perdón. Yo digo que es la arabinosa, Bien, entonces se nos pedía en el carbono 3, ¿verdad? Aquí, como ya decíamos, ay, perdón. Ay, perdón. Como ya decíamos, van a ser iguales a esto, excepto
perdón, en el carbono 3. Y en el caso de los aldehídos, decíamos, este va a ser siempre el carbono 1, o sea que este sería el carbono 2, este sería el carbono 3. Estaríamos buscando una que tuviera todo igualito que la decilosa, excepto en el carbono 3. ¿Cuál dice usted, Carol, que es? No, decía la arabinosa, pero no es esa, entonces. No sería la arabinosa, muy bien, porque la arabinosa tiene 2 en diferente, ¿verdad? O sea, tendría diferente el carbono 2 y tendría diferente el carbono 3, pero decíamos La ribosa. van a ser iguales en todo excepto en un solo carbono, ¿verdad? Que es el carbono que se especifica, en este caso pues sería el carbono 3. ¿Cuál dice, perdón? La ribosa. Muy bien, la ribosa, sí. Entonces ya decíamos, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3. Si se fijan en el carbono 3, pues el OH en la silosa está del lado izquierdo, en la arabinosa está del lado derecho, carbono 2 del lado derecho, igual en la silosa, y el carbono 4 también, ¿verdad? Muy bien. Entonces el epímero en el carbono 3 de la D-silosa sería la D ribosa. Muy bien. Bueno, les recomiendo que lean esto antes de contestar la segunda, que es cuál sería el epímero en C5 de la D-alosa. Porque en esta tablita o en este esquema solo tenemos los compuestos de la familia D. Pero si van y buscan la alosa, que está acá, entonces, ¿cuál sería el epímero en el carbono 5? Y entonces aquí leamos esto para que nos ayude a contestar. Y puede poner el ejercicio un momentito. No. ¿Cuál? ¿El enunciado? Sí, el enunciado, por favor. Es la primera. El primero. Dale ya. Gracias. Bueno, ¿cuál sería el epímero en el carbono 5 de la D-alosa? Ajá. Lean esto como les digo yo, porque ahí les va a dar la pista. Y solo que sea la beta losa.
No. Es en el carbono 5. Así, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Sí, pero de ahí va, por ejemplo, la altrosa. No, no, no. La Este, glucosa. este es el carbono 5. Por eso les digo, vuelvan a leer esto que está aquí arriba. Se utiliza el prefijo D o L para designar la orientación alrededor del carbono quiral más alejado del grupo carbonilo. Y de ahí en las demás no coinciden los grupos. Pues sí, pero aquí está la clave. O sea, aquí se los acabo de decir. Aquí solo están representadas las D. ¿Cuál sería el epímero en el carbono 5? Tendría el grupo H del lado izquierdo. Entonces, ¿quién sería? La Sería, L, la L, exactamente, sería la L alosa. alosa. Sería la L alosa. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No, hoy sí ya. Ok, bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces vamos a ir viendo, porque para ir pasando, ¿verdad? De los monosacáridos a los disacáridos, para llegar, ¿verdad? A los disacáridos, pues tenemos que considerar, ¿verdad? Cuáles son las reacciones que sufren los monosacáridos, ¿verdad? Y bueno, en primer lugar, vamos a considerar las reacciones de los monosacáridos en disoluciones básicas. De hecho, esto que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Que son los epímeros, cómo es que se puede pasar de uno a otro, ya que decíamos que hay una enzima que se llama la epimerasa, ¿verdad? O decíamos que habían enzimas que se llaman epimerasas. Entonces, estas reacciones se conocen con el nombre de reacciones de epimerización, ¿verdad? Y son reacciones que ocurren en medio básico porque quizás se recuerdan ustedes, ¿verdad? Allá de orgánica 2, en el caso de los compuestos carbonílicos, ¿verdad? Tienen un carbono que es un carbono que puede comportarse como un ácido, ¿verdad? Es decir, puede donar uno de sus protones o puede donar, ¿verdad? Un hidrógeno en forma de protón en presencia de una base fuerte, ¿verdad? Y justo aquí está, ¿verdad? El mecanismo así comienza con la abstracción, ¿verdad? O con la remoción de un protón del carbono alfa. Quizás se acuerdan que en la nomenclatura común, ¿verdad? Para los compuestos carbonílicos, el carbono adyacente, ¿verdad? El carbono del carbonilo es el carbono alfa, este es el carbono beta, carbono gamma, carbono delta, ¿verdad? Y el carbono, que puede comportarse como un ácido, cediendo, ¿verdad? Un protón, es el carbono alfa, ¿verdad? Y entonces por eso aquí aparece la abstracción del protón alfa por una base, ¿verdad? Si esta base remueve este protón, entonces este par de electrones de enlace pueden quedar, ¿verdad? En ese carbono y ese carbono entonces quedaría con una carga negativa. Este que se conoce con el nombre de un ion enolato está estabilizado por resonancia, ¿verdad? Aquí podemos ver la otra estructura que resultaría, tendríamos que estar de acuerdo, ¿verdad? Si este par de electrones, en lugar de ser un par solitario, formaran un doble enlace carbono-carbono y eso provocaría que este par de electrones pi se deslocalizara en el oxígeno. Que de hecho, si se recuerdan, pues este sería nuestro contribuyente mayor, ¿verdad? A la resonancia porque el oxígeno sabemos que es un átomo electronegativo, ¿verdad? Es decir, tiende a atraer los electrones hacia sí, así que además, por ser más electronegativo, esta carga está negativa, es más estable en un átomo más electronegativo
que en uno menos electronegativo, como lo sería el carbono, ¿verdad? Entonces, este sería el primer paso, que sería la abstracción del protón del carbono alfa para formar el ion enolato. Y entonces, bueno, ¿por qué se llama en? Porque tiene este doble enlace, ¿verdad? Carbono-carbono. Y tiene la terminación ato porque este oxígeno se encuentra desprotonado, ¿verdad? Y entonces, en presencia de agua, pues este carbono podría volverse a protonar, ¿verdad? Es decir, una reprotonación que implicaría la restitución, ¿verdad? O la vuelta a formar del doble enlace carbono-oxígeno. Y entonces este enlace pi serviría, ¿verdad? Para enlazarse a un protón del agua. Lo que tenemos que estar aquí claro es que este ion enolato, en este ion enolato, este carbono tiene una geometría trigonal, ¿verdad? Es decir, que los ángulos de enlace son de 120 grados, son ángulos bien amplios, ¿verdad? Por lo que la protonación podrá ocurrir y tirar este hidrógeno hacia el lado izquierdo y volver a formar la glucosa, o este protón podrá unirse a este carbono y tomar la disposición del lado derecho, ¿verdad? Entonces, si toma la disposición del lado derecho, el grupo H se tiraría hacia la izquierda y se formaría el epímero, ¿verdad? Y entonces esto, por eso es que decimos que aquí la reacción es una reacción de epimerización, porque como producto formaría el epímero en el carbono 2, ¿verdad? Del compuesto del cual nosotros estemos partiendo, ¿verdad? Y como les decía yo, la posibilidad, ¿verdad? O el hecho de que se pueda formar este epímero es debido a que este ion enolato tiene una geometría que permite, ¿verdad? Es tan amplia que este protón puede unirse por el lado izquierdo o puede unirse por el lado derecho, ¿verdad? Entonces esa es una de las reacciones. La otra que puede ocurrir también en medio básico es la reacción que se conoce con el nombre de reordenamiento enodiol, ¿verdad? Por esta reacción, una aldosa puede convertirse en una cetosa, o como podemos ver aquí, pues la reacción es reversible, ¿verdad? Una cetosa podría convertirse en una aldosa. Aquí, si se fijan, el primer paso es el mismo. Y bueno, de hecho, aquí en esta imagen ya no aparece el intermediario, ¿verdad? Tan detallado como aparecía en esta anterior, sino que únicamente vemos, ¿verdad? Que el paso 1 es la eliminación del protón alfa por parte de una base, ¿verdad? Que ese sería el ion hidróxido. Luego aquí ya tenemos el ion enolato con el oxígeno en la carga negativa. Si se fijan, el segundo paso es una reprotonación, igual que aquí decíamos, ¿verdad? Que era una reprotonación. Lo único, y aquí es donde tienen que tener ustedes cuidado, es que en la epimerización, quien se protona es el carbono, ¿verdad? El carbono 2. En el reordenamiento, quien se reprotona, pues, es el oxígeno, ¿verdad? Porque recordemos que estamos diciendo que en este reordenamiento enodiol vamos a pasar de una aldosa a una cetosa. O sea que ya este grupo carbonilo ya no va a estar en la posición 1, sino que terminará estando en la posición 2, ¿verdad? Entonces, por eso en el paso 2, el oxígeno se protona, se convierte en un grupo H. Luego, si se fijan, en el paso 3 hay una desprotonación del oxígeno del carbono 2. Entonces, al removerle un protón a este oxígeno queda con 3 pares de electrones solitarios. Uno de esos pares solitarios podría formar el grupo carbonilo y ahí ocurriría una reprotonación, solo que esta reprotonación ocurriría en el carbono 1, ¿verdad? Y aquí pues entonces formaríamos, y aquí si se fijan ustedes, hemos pasado de una aldosa que tiene una función aldehído a una cetosa, ¿verdad? Que tiene una función carbonilo. Los pasos son los mismos, ustedes los ven, ¿verdad?
remover o eliminar el protón alfa, reprotonar, que como les decía aquí, en la epimerización, la reprotonación ocurrirá en el carbono 2, mientras que aquí la primera reprotonación ocurre en el oxígeno del carbonilo. Luego existe una segunda desprotonación, solo que ahora quien se desprotona es el hidrógeno del OH del carbono 2. Y en el paso 4 hay una nueva reprotonación, en este caso del carbono 1, para formar lo que sería la cetosa, ¿verdad? Y entonces esto pues plantea, ¿verdad? Una situación, y es el hecho de que en condiciones fuertemente básicas se van a combinar las dos reacciones, porque las dos reacciones comienzan igual, ¿verdad? Que es con la eliminación del protón del carbono alfa, ¿verdad? Entonces, en condiciones fuertemente básicas, la combinación de reordenamientos inodiol y de epimerización, pues va a dar lugar a una mezcla compleja, ¿verdad? De azúcares. Aunque partamos de la misma, si ustedes se fijan aquí, estamos partiendo de la D-glucosa, igual que aquí partíamos de la D-glucosa. Por la epimerización, entonces se formaría la D-manosa, pero por el reordenamiento se formaría la D-fructosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa mezcla que tendríamos? Que tendríamos como al final, ¿verdad? De la reacción, D-fructosa, D-manosa y D-glucosa, ¿verdad? O sea, que a eso es a lo que nos referimos cuando decimos esto, ¿verdad? Que en condiciones fuertemente básicas se van a combinar las dos reacciones. Bueno, entonces para que practiquen ustedes el mecanismo, hagan estos dos ejercicios, ¿verdad? Indique cómo, y aquí recordemos que el cómo implica el mecanismo, ¿verdad? Indique cómo un reordenamiento enodiol puede mover el carbono del grupo carbonilo de la fructosa del carbono 2 al carbono 3. Ese sería el primero, ¿verdad? ¿Ya lo copiaron? Cópienlo para volverlo a poner en el mecanismo. Sí, Ok, bueno, entonces aquí está el mecanismo y vamos a abrir una pizarra para que puedan ahí tratar de hacer el mecanismo. Bueno, entonces vamos a copiar el mecanismo. Y vamos a copiar el enunciado.
Bueno, entonces ahora ya estamos aquí en la pizarra. Ya tenemos el enunciado y tenemos el mecanismo. Entonces, ¿cómo podríamos pasar, verdad? ¿Cómo podríamos mover? Y aquí vemos la estructura, ¿verdad? Porque nos están pidiendo para la D-fructosa. Entonces, lo que queremos hacer es mover este grupo carbonilo del carbono 2 al carbono 3. Entonces, ahí en el cómo, lo que queremos es hacer el paso a paso, ¿verdad? Bueno, entonces comenzaríamos por hacer la estructura de la de fructosa, ¿verdad? Entonces tendríamos el CH2 OH, que es este que tenemos aquí arriba, ¿verdad? CH2OH. Luego tendríamos el grupo carbonilo. Luego tendríamos este que sería el carbono 3. Que tiene el grupo OH del lado izquierdo. Luego tendríamos el hidrógeno del lado derecho, que es este, ¿verdad? El carbono 3. Luego tendríamos el carbono 4, el carbono 5, el carbono 6.
Bueno, aquí vamos a representar el enlace. Para que les ayude, ¿verdad? Porque, bueno, aquí está. Perdón. Esta sería la estructura, ¿verdad? De nuestra D fructosa. Y lo que queremos ver, o lo que queremos indicar, es cómo pasar, ¿verdad?, este grupo carbonilo de la posición 2 a la posición 3. Y aquí tenemos, ¿verdad?, lo que son los pasos, ¿verdad? O sea que no deberían de darles problemas. Bueno, aquí creo que mejor hasta más adelante vamos a representarlo para no confundirlas. Bueno, me quedó bien separada. Ay, no. Bueno, ahí arriba está el mecanismo. Ustedes no debería de darles mayores problemas. ¿Qué es lo primero que tendría que ocurrir? La protonación del hidrógeno. Aquí está. Aquí están los pasos ustedes. Aquí están los pasos. No es de inventárselos y por eso se los puse acá. Bueno, voy a hacer un poco más grande. Ahí están los pasos. La eliminación del protón. ¿De qué carbono? En este caso. Si lo que queremos es pasarlo del carbono 2 al carbono 3, ¿cuál sería el carbono que en este caso habría que desprotonar? El 2. El 2, pero ¿cómo vamos a desprotonar el 2 si el 2 no tiene nada? Que le podamos quitar, ningún protón que le podamos quitar. Entonces sería el 3. Muy bien, sería el carbono 3, ¿verdad? Aquí tendría que venir un ion OH, tal como lo podemos ver acá, ¿verdad? Un ion OH que, como ya hemos dicho, tiene 3 pares de electrones solitarios. Y eso es lo que le da la carga negativa. Y desprotonaría a ese carbono 3, ¿verdad? O sea que de aquí sacaríamos una flecha y removería este protón y luego lo otro que decíamos, ¿verdad? Aquí no lo vemos, pero ustedes deberían de poder hacerlo. Este par de electrones de enlace, entonces quedarían aquí en este carbono, pero ya luego decíamos, ¿verdad? No es este carbono, bueno, lo vamos a hacer por partes para que lo tengan ahí, pero bueno, ocurriría esto y se formaría el ion enolato, pero ya decíamos que el ion enolato está estabilizado por resonancia. Aquí no voy a hacer toda la estructura por cuestión de tiempo, solo me voy a centrar en estos carbonos que es donde, pero ustedes deberían de completar, la verdad, poner CH2OH aquí arriba y aquí. Entonces lo que decimos es que ahorita estamos mencionando que este carbono va a quedar con un par de electrones solitarios y una carga negativa, ¿verdad? Siempre unido al ion OH y siempre unido aquí a todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, este va a estar, este oxígeno aquí solo tiene 2 pares de electrones solitarios, pero por resonancia, pues mencionamos
que como el oxígeno es más electronegativo, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que este par de electrones forme, y esto lo estoy representando de un color diferente para representar la resonancia, ¿verdad? Que este par de electrones solitarios formaran un doble enlace carbono-carbono y que este oxígeno atrayera hacia sí ese par de electrones pi, ¿verdad? Y iríamos a la otra forma resonante, que ya la vamos a ver, ¿verdad? Se va a parecer a esta. Entonces, este carbono va a tener ahora un oxígeno con 3 pares de electrones solitarios, una carga negativa. Este carbono, como les digo yo, ustedes ahí represéntenlo, ¿verdad? Sigue estando unido a este CH2OH, pero ahora está formando un doble enlace con este carbono 3, ¿verdad? Y este carbono 3 tiene este enlace con el OH, ¿verdad? Y está unido a todo esto de acá abajo también, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos, o ahí deberían de tener ustedes, ¿verdad? La resonancia y las estructuras completas. Bueno, este es el primer paso, ¿verdad? Que es la eliminación del protón del, en este caso no sería, pues sí, sigue siendo carbono alfa, ¿verdad? Porque recordemos que decíamos que el carbono alfa es el carbono adyacente al carbono del carbonilo, ¿verdad? Entonces sí, sigue siendo la eliminación del protón alfa para formar el ion enolato, ¿verdad? Luego decíamos que en el segundo paso va a haber una reprotonación, pero en el oxígeno, ¿verdad? ¿En cuál oxígeno? En este oxígeno que tiene la carga negativa. ¿Quién va a protonarlo? Pues lo va a protonar el agua, ¿verdad? Entonces aquí vamos a representar, porque como hemos dicho, pues estas reacciones ocurren, ¿verdad? En nuestro cuerpo y nosotros pues somos mayormente agua, ¿verdad? O sea que ahí quien abunda es el agua. Entonces aquí una molécula de agua vendría y protonaría a este oxígeno y entonces lo convierte en un grupo OH, ¿verdad? Vamos a ver si me va a ajustar aquí ustedes, porque... Bueno, entonces aquí ya este carbono, vean que estamos de ¿verdad ustedes? O sea que este carbono ahora va a quedar unido a un OH, porque se acaba de protonar ahorita. Está unido siempre, este enlace que estamos haciendo, ¿verdad? Siempre está unido al grupo CH2OH. Ahora está unido a este carbono, como decíamos, por un doble enlace. Y este carbono, como decíamos, está unido también a un ion OH. Que es este que está aquí, ¿verdad? Bien. ¿Me van siguiendo? Y luego esto sigue igual, como aquí abajo, ¿verdad? Ustedes, solo que yo no lo estoy escribiendo por el tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Ujú. ¿Sí o no? Sí, Bueno, que es el paso 2, ¿verdad? Luego, en el paso 3, decimos, vamos a desprotonar el oxígeno, bueno, aquí nos decía, ¿verdad? Desprotonar el oxígeno del carbono 2, porque queríamos mover el grupo carbonilo de la posición 1 a la posición 2, pero ahora no lo queremos mover, ya está en la posición 2, lo queremos mover a la posición 3. Entonces, ¿a quién desprotonaríamos acá? Desprotonaríamos al oxígeno del carbono 3, ¿verdad? ¿Quién lo desprotona? Lo desprotona un ion OH, que de hecho yo aquí no lo estoy poniendo, pero ustedes tendrían que estar claras, ¿verdad? Cuando esta molécula de agua protonó a este oxígeno, el agua se convirtió, ¿verdad? En el ion OH. Entonces el ion OH vendría
y desprotonaría a este hidrógeno. O sea, se enlazaría, ¿verdad? Este hidrógeno y ahora este oxígeno quedaría con 3 pares de electrones solitarios. Aquí tiene 2, ¿verdad? Yo no se lo representé, pero ustedes tendrían que estar claras que tenía 2 pares de electrones cuando estaba formando el OH. Ahora que se desprotonó, entonces va a quedar con 3, ¿verdad? Entonces tendríamos este carbono que está unido al CH2OH, que está unido a este OH, que sigue estando unido por un doble enlace a este carbono. Ahora este carbono tiene un oxígeno con 3 pares de electrones solitarios. Tiene la carga negativa y sigue estando unido a todo esto de aquí abajo, ¿verdad? Que ya decíamos. Entonces, bueno, aquí ya hemos hecho, bueno, aquí se lo voy a poner. Este es el paso 1. Este es el paso 2. Este es el paso 3. Ahora iríamos al cuarto paso, ¿verdad? Que es la reprotonación, nos dice aquí en el carbono 1. Aquí no sería la reprotonación en el carbono 1, sino que sería en el carbono 2, ¿verdad? Porque queremos moverlo del carbono 2 al carbono 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Para que esa reprotonación ocurra, ocupamos el agua, que la vamos a poner por aquí. Ahí un poco estrecha porque ya no me queda chance en la pizarra, pero tenemos el agua, ¿verdad? Acá. Entonces, bueno, ¿cómo va a ocurrir esto? Pues lo primero es, como decíamos, que se forme, ¿verdad? Que se forme el doble enlace carbono-oxígeno y luego este par de electrones pi son los que se enlazan, ¿verdad? A ese hidrógeno. Y aquí era donde decíamos, ¿verdad? Como este carbono y este tienen hibridación sp2 y una geometría trigonal, entonces la protonación puede ocurrir que el hidrógeno quede del lado izquierdo o que el hidrógeno quede del lado derecho, ¿verdad? Cuando esto ocurra, entonces ahora me voy a ir para acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, y ahora sí la voy a hacer completa, Ana. Vamos a tener el CH2OH. Aquí tendríamos que estar claros que se pueden formar los dos, ¿verdad? Por eso que les estoy diciendo, por la geometría, se podría formar uno que tuviera el grupo H del lado derecho y el hidrógeno del lado izquierdo, ¿verdad? Ahora ya se ha formado el grupo carbonilo. Entonces ya tenemos el grupo carbonilo en la posición 3, que era lo que queríamos. Y como hemos dicho, pues esto aquí abajo se mantiene igual, ¿verdad? El OH del carbono 4 sigue estando del lado derecho. El OH del carbono 5 también sigue estando del lado derecho. No pasó nada, ¿verdad? Por eso fue que yo aquí solo fui representando, bueno, yo, ¿verdad? Pero ustedes se supone que lo fueron haciendo completo. Solo fui representando el carbono 2 y el carbono 3, porque ahí fue donde se fue dando todos los cambios, ¿verdad? Todo lo demás, creo que esta flecha la voy a hacer un poco más pequeña. Todo lo demás se mantuvo igual, ¿verdad? Aquí tenemos el otro CH2OH. ¿Sí? ¿O no?
Jóvenes. Sí, Eli. ¿O hay alguna pregunta? Bueno, pues ese era el primer ejercicio, ¿verdad? El segundo era cuando se agrega D-tagatosa a una disolución básica, perdón, a una disolución acuosa básica, se obtiene una mezcla en equilibrio de 3 monosacáridos. ¿Cuáles son tales monosacáridos? Ay, perdón. Bueno, entonces, ahora ya lo copiaron. Nos lo vamos a llevar también allá. Ay, perdón usted. Aquí tenemos, ¿verdad? Bueno, espérenme, solo voy a volver a la estructura de la tagatosa para que la tengan ahí. Bueno, entonces ahora sí, ¿verdad? Aquí ya tenemos el enunciado y tenemos la estructura. Entonces, lo que puede ocurrir, como ya decíamos, es que pueden ocurrir las dos reacciones, ¿verdad? Puede ocurrir el reordenamiento enodiol, que ya teníamos acá, y bueno, si quieren se los copio para que lo tengan allá también. Y puedan pensar bien, ¿verdad? Bueno, no sé si, vamos a ver, si nos cabe. Vamos a hacer este un poco más pequeño. Bueno, y vamos a mover la tagatosa para acá arriba. Y vamos a dejar esto por acá para que les sirva para poder guiarse. Entonces, la tagatosa en una disolución básica puede sufrir reordenamiento enodiol, que sería esta reacción, o podría sufrir epimerización, ¿verdad? Que el mecanismo, ay, perdón, el mecanismo sería este. Ya se los pongo. Bueno, pueden ir ahí ustedes pensando, ¿verdad? ¿Cómo sería el reordenamiento enodiol? Y lo otro que puede ocurrir es la epimerización, que es esta reacción que tenemos aquí abajo. Son las dos reacciones que podrían ocurrir estando en medio básico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esos 3 monosacáridos? Primero, entonces aquí si se fijan, iríamos en el reordenamiento enodiol, iríamos en la reacción contraria, ¿verdad ustedes? Porque aquí hemos pasado de una aldosa a una acetosa, pero en el caso de la tagatosa,
La tagatosa es una cetosa. Entonces sería la reacción inversa. ¿Cuál sería la aldosa o las, verdad? Porque aquí tendríamos que estar claros que al pasar de una cetosa a una aldosa, este carbono 2 que no era quiral, aquí sí se va a convertir, ¿verdad? En un quiral. Entonces se van a formar dos aldosas, no solamente una, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que quiero que hagan son las estructuras, pensando en los mecanismos, que si pueden traten de dibujarlas acá, ¿verdad? Y luego vamos a volver a la presentación para identificar cuáles son, ¿verdad? Y nombrarlas. ¿Cómo es que se llama? De, de inglés, porque usted tenía problemas. Internet. Sí. Ahorita no se acaba de conectar Mr. Hill. Ahorita. Se acaba de conectar Mr. Hill, ¿no? Y nos acaba de decir. ¿Qué estuviste haciendo con mi hija? Ah, una tarea de science. Un clase para que te science. O sea que la primera clase sí la pudiste tener. Sí, es la segunda. Porque como estamos en las casas, todo. Al fin me tomé la lechita. Estaba bueno por ahí. ¿Sí? Mami, ¿puedo ver un video de fútbol? Ok. ¿Dónde? Todavía no quieren hacer ninguna estructura ustedes. ¿Cuáles serían? Ahí está el enlace en el chat para que puedan representar ahí la estructura ustedes.
Aquí yendo en el mecanismo inverso, ¿cuáles serían las estructuras de las aldosas que se podrían formar? Ahí la pista que les puedo dar es que de esta, aquí nos dicen, ¿verdad? Se obtiene una mezcla en equilibrio de 3 monosacáridos. De esos 3 monosacáridos, 2 van a ser aldosas, y una va a ser una cetosa. Pues, ¿cuáles serían las estructuras de esas 2 aldosas y de esa cetosa? A ver, ¿cuáles serían esas estructuras? Nada, usted. Bueno, se lo voy a dejar de tarea entonces, porque ya faltan 20 para las 9. ¿Les parece que quede de tarea? ¿O no? Pili, que está bien. Vaya, pues. Bueno, porque